Porque lo primero que nosotros hacemos en el momento del desafío, pensar todo lo malo y no poder ni siquiera tener la capacidad de visionar todo lo que Dios a través de nosotros puede hacer en ese lugar. ¿Quiénes creen que es bueno vivir? Yo creo que Dios es bueno, solo nos falta un poquito de transformación para poder ver la vida desde otra perspectiva. Yo creo que el día de hoy el Señor nos va a hablar, qué bueno volverte a ver, y seguramente en aquellos corazones, y espero que sea el de todos los que estamos aquí, el Señor pueda poner de su palabra para que su palabra pueda crecer en nuestros corazones, pueda crecer en nuestros pensamientos, pueda crecer incluso en nuestros cuerpos. Yo creo que cuando la palabra, como decía David, rebosa la copa, ¿verdad? Nosotros como esa copa, y el Espíritu rebosa nuestras vidas, rebalsa nuestras vidas, es inevitable que la expresión de ese poder espiritual transforme todo lo que nosotros somos. Amén. Desde nuestra alma, desde el espíritu, por supuesto, hasta nuestros cuerpos. Vamos a ver el día de hoy, una enseñanza a la que le he puesto por nombre de la nada al origen de todo. Vamos a darnos cuenta que Dios ha sido especialista por carácter, por naturaleza, porque Él es así, porque es su forma de operar. Y es que desde una condición en donde nosotros podríamos creer que no existe nada, el Señor lo puede hacer todo. Y muchas veces esto lo hemos entendido, no sé bien desde qué lugar lo hemos entendido. Algunos lo hemos visto desde una condición espiritual, otros lo hemos entendido desde una cuestión del universo, pero en realidad el Señor en todo lo que hace, por carácter y por naturaleza, Él de la nada hace todo. Yo quiero leerles algo que apunté por acá, vamos a ver si lo tengo acá a la mano. Y hay un detalle que en lo personal a mí me llama la atención, y es que la ciencia ha ido descubriendo o se ha dado cuenta que inclusive a través de la matemática ellos pueden de alguna manera hacernos saber que la misma matemática sirve para poder reflejar la existencia de Dios. Yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, tampoco sé si han escuchado de Albert Einstein, pero Albert Einstein hace mucho tiempo, él habló del famoso hoyo negro que recientemente se acaba de descubrir. Y no es porque Albert Einstein fuera un profeta, ¿verdad? Que estuviera bajo la unción del Espíritu y profetizó un agujero negro en el universo. Y recientemente se descubrió. Él decía que dentro de ese agujero negro había luz, y la forma en la que él descubre esa condición del agujero negro fue a través de las matemáticas, ¿verdad? Para nosotros hoy es una novedad, pero para él, desde sus cálculos matemáticos, él podía saber que dentro de ese agujero había luz. Entonces pasa algo muy, muy importante en cuanto al tema de las matemáticas, y es que resulta que desde un átomo, que es una partícula tan pequeña, hasta la galaxia, pasando por la gravedad intermedia, la misma ciencia se ha dado cuenta que hay un ajuste extremadamente fino, ¿verdad? En las mediciones que tiene el átomo, que tiene la galaxia, que solamente una mente inteligente pudo haber trazado con tanta perfección ese algo,
eso que nosotros podemos decir, wow, qué perfecto, ¿verdad? Y esto a mí en lo personal me llama mucho la atención, porque en ocasiones se pone en duda la existencia de una inteligencia detrás de esto, tanto que el hombre se ha propuesto crear vida. El hombre ha decidido y en algún momento dice que ellos van a poder crear vida. Pero hay una simple deducción lógica detrás de esto. Y es que para poder crear vida en esta tierra, para que el ser humano pueda crear vida, necesariamente va a necesitar que ser más inteligente de lo que hoy es. Porque si no hay inteligencia detrás de la vida, no puede haber algo que lo crea. Entonces, simple y sencillamente eso de alguna forma nos conduce a esta realidad en donde detrás de todo lo creado hay un ajuste tan fino y tan perfecto que lo único que se puede decir es de que hay una mente inteligente que ha trazado todas las cosas de manera perfecta. Y la misma matemática revela la existencia de Dios. Y eso también nos permite a nosotros darnos cuenta que Dios ha creado todo desde un lugar en donde no se veía nada. Es decir, Dios en su carácter y en su naturaleza tiene la capacidad de poder crear de la nada todo lo que existe. De donde nadie ni nada se puede esperar que acontezca, Dios puede crearlo todo. Y es así como crea el universo y es así como crea la vida. Por eso es que en ocasiones se necesita un poco más de fe, creer que alguien o algo no está detrás de lo creado, a esperar de que detrás de lo creado haya alguien inteligente. ¿Sí me explico? Es decir, es más difícil y requiere de muchísima más fe que nosotros esperemos que solitas las cosas se hagan, a creer que alguien inteligente tiene la capacidad de crear ese algo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios en su naturaleza y en su carácter tiene la capacidad de crear todo. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Si el Padre que ha puesto su genética en nosotros tiene la capacidad de crearlo todo de la nada, ¿por qué nosotros como sus hijos, si bien es cierto no somos Dios, no tenemos la capacidad de en nuestros contextos o en nuestros entornos crecer en visión para poder ver en medio de desafíos y contextos adversos más allá de la situación presente? Si el carácter del Padre tiene la capacidad de crear escenarios, de crear universos, de crear vida de la nada, ¿por qué nosotros somos todo lo contrario al Padre? ¿Por qué lo primero que nosotros hacemos en el momento del desafío es gritar, pelear, maldecir si se puede, pensar todo lo malo y no poder ni siquiera tener la capacidad de visionar en medio de la nada todo lo que Dios a través de nosotros puede hacer en ese lugar o en nuestras propias vidas? Y para eso yo quisiera que pudiéramos ir al libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, Dios creó de lo que no se veía todo lo que se ve. La pregunta es: ¿cómo es posible que Dios pueda crear de lo que no se veía todo lo que hoy se ve? ¿De dónde surge todo lo que se ve? De donde no se veía. Pero el hecho de que no se viera natural o materialmente hablando no quiere decir que Dios no lo hubiera visto, porque Dios contiene todas las cosas creadas, y por eso dice la Escritura que todo lo creado fue hecho por Él y para Él.
En otras palabras, estamos logrando ver que aunque dentro de la vida material pareciera que existía una ausencia de algo, en realidad lo que existía era la presencia de todo lo que iba a existir. Y esa presencia que contiene todo lo que va a existir es Dios. Quiere decir entonces que dentro del carácter de Dios, Él tiene la capacidad de crear de la nada todo lo existente. Y por eso es que muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, llegamos a tener nada para podernos dar cuenta que lo necesitamos al que lo contiene todo. Por eso es que pasamos por las situaciones que pasamos. Vivimos lo que vivimos. E inclusive experimentamos la soledad que experimentamos para podernos hacer ver que la única forma de poder abrir nuestros ojos a una realidad mayor es de que tengamos aquel que lo contiene todo, que lo llena todo y que lo es todo. Porque de alguna manera nosotros hemos creído, porque nos han formado a través de muchas cosas en esta tierra, para creer que somos autosuficientes. Pero tú te vas a dar cuenta que en tu autosuficiencia tú no vas a poder suplirlo todo, ni lo vas a poder contener todo, principiando porque ni siquiera nosotros vamos a poder salvarnos a nosotros mismos. O alguien que levante la mano y diga: bien, mira, yo me he salvado a mí mismo. No, nadie. Porque nosotros necesitamos aquel que por carácter y naturaleza puede hacer de la nada todo. Si nuestros vacíos persisten en nuestra vida y necesitamos por ende llenarlo a través de cosas e inclusive de emociones, es porque probablemente necesitamos ir rindiendo nuestras vidas a tal punto en donde nosotros requiramos y necesitemos de aquel que lo puede llenar. Porque por nuestras propias formas y maneras es muy probable que terminemos inducidos detrás de una mala decisión a otra mala decisión, detrás de un mal pensamiento, otro mal pensamiento. Es como las personas, yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero la persona que miente necesita mentir 2 veces, 3, 4. Y tarde o temprano se le olvidó medio la mentira y se le cruzan las cosas y ya no hay forma de que la mentira pueda estar respaldada porque se supo la verdad, por ejemplo. Es decir, una persona que miente tiene que seguir mintiendo y mintiendo y mintiendo, porque si no, ¿cómo cubre la mentira? Y en algún momento se le termina olvidando que mintió y sale la verdad y ahora es un caos, ¿verdad? Simple y sencillamente porque nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos. Y por eso es que necesitamos un Salvador. Nosotros necesitamos a alguien que nos rescate. Nosotros necesitamos a alguien que nos devuelva a la condición perdida desde el Edén. Nosotros necesitamos regresar al diseño de Dios. Nosotros en medio de la nada necesitamos abrir los ojos para que Dios empiece a constituirse en nuestras vidas en todo. Nosotros necesitamos volver al diseño en donde Dios es quien lo llena todo. Por eso es que nosotros vemos en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 2, lo siguiente, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Era lo que inicié explicándoles dentro de la introducción. Inclusive las mismas matemáticas, lo que sucede es que a veces nosotros no somos tan hábiles en esos cálculos matemáticos, ¿verdad? Pero si nosotros lo lográramos ser, nos daríamos cuenta que todo es tan perfecto que lo único que puede estar detrás de algo perfecto es alguien extremadamente inteligente. O como nuestro ADN en cada célula tiene letras. ¿Tú has visto a alguien no inteligente escribir? O sea, un ratón, pues. A eso me refiero, a ese tipo de inteligencia. Ay, no, es que si no nos enseñan, por supuesto no podemos escribir, pero no por carencia de inteligencia, sino por falta de enseñanza. Pero el inteligente tiene la capacidad de aprender a escribir, ¿o no?
Entonces, ¿cómo es posible que en nuestras células aparezcan letras, redacción? Yo nunca he visto a alguien que carezca de inteligencia que pueda hacerlo. O es como, por ejemplo, yo les he puesto este ejemplo, que estuviéramos en el puerto y hay arena, y nosotros salimos de donde estamos y vemos en arena que dice hola. No podemos decir, fue el viento que me vino a escribir. ¿Qué es lo primero que pensamos? Alguien estuvo aquí, ¿quién me lo escribió? Porque esperamos que alguien que tenga la capacidad de hacerlo lo haga, pues. No el aire, ¿verdad? Una hoja y hola. Wow, ¿verdad? No. Entonces todo esto nos revela a nosotros, la ciencia, la misma matemática, esto que dice la Escritura. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y se necesita más fe, creer que no hubo una mano inteligente y que todo, así como el de una hoja, creó todas las cosas, ¿verdad? Y el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después podemos ver, y Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz, vio que la luz era buena. Pero vemos que había una condición de vacío en la tierra. Por eso había desorden. Y es que este libro también es profético, porque muchas veces la Escritura está hablando de la tierra, pero también está hablando de nosotros, de nuestro corazón. Y muchas veces esta es la condición en la que Dios nos encuentra: vacíos, desordenados, mezclados entre la luz y las tinieblas, con pensamientos de bien, pero también con pensamientos de mucho mal. Y no fue sino hasta que Dios toma la tierra y lo que estaba vacío lo ordena. Lo seguimos leyendo. E hizo Dios la expansión y separó las aguas. E hizo Dios la expansión. Y en el versículo 6 dice: luego Dios dijo Dios, hay expansión. ¿Por qué en nuestras vidas muchas veces no existe que seamos extendidos o expandidos o llenados de mucho fruto? Simple y sencillamente porque nosotros como tierra seguimos desordenados. Nuestras emociones siguen desordenadas, nuestros pensamientos siguen desordenados, nuestras acciones siguen desordenadas, nuestras convicciones siguen en desorden, nuestras creencias siguen desordenadas, nuestra fe sigue desordenada, nuestras relaciones siguen desordenadas, nuestra vida sigue desordenada. Es decir, proféticamente Dios nos estaba a nosotros enseñando que la forma de nosotros poder ser extendidos y expandidos es que Dios entre en gobierno y llene lo vacío y entonces lo ponga en orden. Empiece a poner orden en nuestros pensamientos, empiece a poner orden en nuestros sentimientos, empiece a poner orden en nuestros vacíos, empiece a poner orden en nuestra oscuridad, para que entonces puedan existir estos dos puntos: la extensión y la expansión de la gloria de Dios. Señor, ¿y por qué lo que hago no avanza? Yo lo hago todo. Porque todavía se requiere orden. Y este es un proceso de vida en donde Dios nos conduce durante toda la vida, pero a medida de que eso está sucediendo, también está aconteciendo expansión y extensión. ¿Por qué? Porque Dios, por carácter y por naturaleza, lo que primero hace es tomar el control. Lo que Dios hizo cuando ve la tierra desordenada es tomarla bajo su dominio. Y bajo su dominio, la tierra conoció el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios cuando toma la tierra el Señor? ¿Experimentar qué? Orden. ¿Verdad? A veces nuestras vidas están en un desorden, en un caos. Tú te puedes dar cuenta que muchas veces, a través de una simple conversación, te vas a dar cuenta
el desorden interno que tiene alguien. Puedes empezar a hablarle de algo y es un conflicto. Y la conversación no era de conflicto, era tal vez hasta buena noticia. Pero como en desorden las cosas son un caos, desde ese desorden escuchamos no para entender, sino para responder. Por eso es que una de las cosas que nosotros como hijos de Dios también debemos aprender es a escuchar. Porque cuando no aprendemos a escuchar, todo es problema. Porque nada se entiende, nada se comprende. Pero también eso está revelando quién está tomando el control de nuestro corazón, como ese universo, de nuestros pensamientos, como esa tierra. La tierra, el corazón, necesita entrar bajo el gobierno y el control de Dios. Porque en el control de Dios empieza a experimentarse orden, empieza a separar la oscuridad de la luz, la tierra del agua. Y resultado de eso es cuando el Señor viene y la expande. Hay una expansión, hay una extensión. Si nosotros queremos experimentar la extensión y la expansión manifiesta de Dios en esta tierra, prepárate para entrar en orden. Y para entrar en orden, inevitablemente, Dios tiene que tomar el control de tu vida. Dios tiene que tomar el control de tu corazón. Dios tiene que entrar en control de tus pensamientos. Esto no es algo que suceda solamente en un día, porque al pasar del tiempo, tú te vas a ir dando cuenta que tu corazón o hay áreas de tu vida que no están bajo el control de Dios. Y esas áreas en donde Dios no está en control, vas a darte cuenta que no hay expansión, no hay extensión. Nuestras emociones necesitan ser regeneradas. Pero ¿bajo qué perspectiva? Bajo el control de Dios, bajo la vida espiritual. Por más que queramos regenerar las emociones con nuestras propias fuerzas, vamos a terminar frustrados. Hay etapas en nuestras vidas en donde lo que tenemos que hacer es rendirnos bajo el control de Dios. Porque solo rendidos bajo el control de Dios, Dios puede poner orden. Y poniendo orden, entonces va a haber expansión, va a haber extensión. ¿Quiénes lo creen conmigo? Nosotros podemos ver que desde el Antiguo Testamento este tipo de situaciones en donde Dios crea de la nada todo siempre ha acontecido. Nosotros lo podemos ver en Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Miren lo que pasa acá. Y esto es, creo yo, muy conocido por varios de los que estamos aquí. Y así un versículo, un capítulo bastante leído. Y dice: la mano de Dios vino sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre el profeta. Y me llevó en el espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Es decir, eran huesos viejos, ¿verdad? Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Es decir, llegó un momento en donde Dios coloca en un escenario al profeta en donde todo estaba muerto. Y Dios le pregunta al profeta: ¿estos huesos vivirán? Y la respuesta del profeta es: Señor, tú lo sabes. Tú eres quien lo sabes. Entonces en el versículo 4 me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, escucha la palabra de Dios. Así ha dicho Dios el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Dios. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso.
y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Dios el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Este es un acontecimiento profético. Esto es un acontecimiento donde el profeta está junto con el Señor de alguna manera, y el Señor lo lleva a un lugar en donde no hay nada. Pero este acontecimiento profético también nos refleja lo que este profeta representaba. Si ustedes leen las escrituras, por ejemplo en Marcos 8:31, vamos a encontrar que la escritura se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre. Y aquí Dios se está refiriendo a este profeta como el Hijo del Hombre. En otras palabras, nosotros podemos ver que el carácter de Dios hace que de en medio de las situaciones y circunstancias muy probablemente adversas, el profeta empiece a cambiar de perspectiva y empiece a cambiar de visión para poder absorber, aprender el carácter del Padre. Vamos a darnos cuenta que nosotros espiritualmente éramos como esos huesos secos. Nosotros nos encontramos como en un cementerio en nuestras vidas. Y probablemente muchos de los que nos puedan escuchar quizás se encuentren en ese escenario en este momento de sus vidas. Nos encontramos en un lugar donde nos estábamos secando, donde nos estábamos muriendo. Y la única forma que encontró Dios para producir vida era que nuestra vida se encontrara en medio de una situación o de una condición que nos llevaba a estar en ese lugar de nada, en donde muy probablemente nuestras vidas estaban vacías, donde probablemente nuestras vidas estaban tomando decisiones y acciones que nos podían estar conduciendo a la muerte, donde probablemente nos encontrábamos también en una relación que nos estaba enfermando, matando, deteriorando, o quizá nos encontrábamos en un escenario en donde todo parecía que íbamos a quedar muertos, pero es ahí donde a través del Espíritu de Dios, Dios nos resucita. En otras palabras, es la forma en el que el carácter de Dios se manifiesta en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso cuando nosotros estemos atravesando situaciones, dificultades, momentos difíciles, tenemos que recordarnos que es el mejor momento para que en medio de esa nada Dios se constituya en nuestro todo. Porque va a ser la única forma en la que nosotros vamos a poder ser suplidos o suministrados. Ahora bien, eso no significa que solo lo necesitemos para ese momento, sino que ese momento nos enseña que lo necesitamos para todas nuestras vidas. Yo creo que Dios a nosotros nos ha resucitado, nos ha conducido por el camino de la verdad. Y así como en algún momento este profeta profetizó sobre lo muerto, yo profetizo en el nombre de Cristo Jesús para que el Espíritu de Dios tome el gobierno, el control y la vida de los que estamos en este lugar, para que a través de su Espíritu Santo Él se constituya en medio de nuestra nada absolutamente todo. Algo que nosotros tenemos que lograr darnos cuenta es que en apariencia Jesús vino a esta tierra en medio también de la nada, porque dice la Escritura que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, dice, era Dios. Es decir, que esa expresión celestial que era puramente espiritual, que era una atmósfera como la que rodeó a Adán y a Eva, que era un Edén espiritual, que era una atmósfera completamente espiritual, no era palpable para nosotros los hijos. Solo algunos tenían la oportunidad de experimentar ese algo espiritual.
Y entonces, porque era exclusivo para algunos, en el Antiguo Testamento Dios utilizaba formas para que la gente pudiera como que contactarlo, verlo, tocarlo. Y aún así muchos no lo vieron, no lo reconocieron y no lo tocaron. Por ejemplo, como cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice la Escritura que todo el tiempo lo siguió una roca. Y ellos veían la roca y solo decían, y esta roca no sigue, pero saber qué es. Entonces Dios agarraba formas para que las personas pudieran decir, ahí está Dios. Porque como era en esencia espíritu. Entonces, para que eso dejara de suceder, Él, siendo espíritu, siendo Dios, se hace hombre y viene a esta tierra. Y en medio de la nada se produce un efecto que transforma la época, los tiempos, las edades y nuestras vidas para siempre. Tanto así que Dios, aquel que era espíritu, caminó entre los seres humanos para manifestar su gloria. Tan gloriosa fue su vida que aún muerto en medio de la nada produjo vida. ¿Y por qué produjo vida? Vamos a ver lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque Dios no es que tenga vida, es que Él es la vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo era posible matar a aquel que era la vida? Creyeron que lo mataron en un cuerpo humano, pero porque Él es la vida eterna, inevitablemente, ¿qué hizo? Tener vida. Porque la única forma en la que la vida, en que haya vida, es que sea producido por la vida. Solo la vida produce vida. Por eso es que nosotros necesitamos del Espíritu Santo de Dios para que esas áreas y esta vida que nosotros tenemos pueda ser resucitada a una condición de vida. Yo no sé si has caminado tanto tiempo por el valle de sombras y de muerte, si el Señor te ha encontrado sobre el cementerio, o en donde te hayas encontrado absorbido por pensamientos, emociones, sentimientos, relaciones, convicciones, creencias, oscuridad. La única forma de tener vida es que quien es la vida produzca vida en ti. Por eso es que nosotros estábamos como en un cementerio. Dice la Escritura que nacimos muertos. Así dice la Escritura, nacimos muertos. Por eso esto que el profeta estaba haciendo en un cementerio era una representación, un acto profético sobre lo muerto. Pero tú y yo fuimos escogidos por Dios, no para permanecer en el cementerio, sino para poder cobrar la vida de aquel quien es la vida. Por eso Él vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede tener acceso a la dimensión espiritual si no es por medio del camino, de la verdad y de la vida. ¿Qué es Él? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero también dice el Verbo era Dios. Si nosotros estamos caminando por el valle de sombras y de muerte, y ahí hemos andado durante nuestras vidas, recordemos que la única forma de poder obtener vida es recibiendo a quien es la vida. Hay áreas de nuestras vidas, corazones, y yo puedo ver inclusive personas en salud física empezar a resucitar en vida a través de aquel quien es la vida. Por eso es que Él dijo, yo vine a darles una vida abundante. ¿Por qué? Y tenía tal autoridad para decirlo, porque Él era la vida. Tan visible era que Él era la vida, que ni siquiera la muerte pudo contra la vida. Creyeron que lo habían muerto, pero por Él ser la vida, ¿qué hizo? Vivir, resucitar, expresarse,
¿Por qué? Porque es parte de su carácter y de su naturaleza dar vida. Por eso tenemos vida. Por eso hay seres vivientes. Por eso las plantas tienen vida. Inclusive los objetos inanimados tienen vida dentro de ellos. Nosotros podemos ver una roca y decir, bueno, esa roca no tiene vida y la pateo dura, pero para que esa roca se exprese como roca, dentro de sí misma tiene que contener una vida que la lleve a expresarse como roca. Porque todo lo creado manifiesta el carácter de Dios. Cuanto no más nosotros, que somos sus hijos. Es tiempo de que nosotros podamos abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos y abrir nuestro corazón para que Dios sea constituido en la razón de nuestro existir. Porque en medio de la nada, lo único que podemos esperar es que surja todo. Por eso dice la Escritura también que el Señor nos lleva al desierto y en el desierto habla nuestro corazón. Porque muchas veces se hace necesario llegar a ese estado donde no tenemos nada para poderlo recibir todo. ¿Y quién es todo? Dios. Por eso vino Jesús a esta tierra. Por eso Él se hizo manifiesto. Por eso Él se hizo visible. Porque era la forma en la que Él podía expresar la gloriosa vida que Él tiene. Yo no sé qué cosas tú hayas pasado en esta vida, qué cosas hayan sucedido en tu vida. Tal vez has vivido cosas muy difíciles, muy complejas o muy adversas, pero el Señor dentro de su vida lo que anhela es darte vida. Por eso mandó a su Hijo, para que a través de su Hijo tengamos camino, verdad y vida. Por eso es que nosotros podemos ver, vamos a la carta de los Efesios 1, versículo 22, y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La única forma que nosotros vamos a encontrar esta palabra plenitud viene del griego pleroma, y este griego pleroma traducido es suministrar, completar, llenar, consumar algo. Quiere decir que la Escritura nos está diciendo que Dios es esa plenitud que suministra, que completa, que lo llena todo, en todo, y dentro de ese todo estamos nosotros. La única forma en la que nosotros vamos a poder ser suministrados de Dios es que nos encontremos completamente vacíos. La única forma en la que Dios se puede convertirlo en todo en nuestras vidas es que no haya nada que pueda ocupar el espacio que Él debe llenar. Por eso que tu vida y tu corazón no se aflija cuando pases por el camino del valle de la sombra y te encuentres en medio de la nada, porque lo que Dios está haciendo es convertirse en tu todo, en tu plenitud, en tu suministro de vida, en aquel que lo completa todo. Él se está convirtiendo en tu Dios. Él está tomando el control de tu vida. Él está tomando el control de tu corazón. Y en ese proceso nos está liberando de ese pensamiento donde probablemente nosotros creemos que somos víctimas de todo lo que nos sucede. Pero es la mejor forma en la que Dios ha encontrado para ser nuestro suministro de vida. A veces no entendemos sino a través de los golpes. Pero también el Señor, a través de su Espíritu, nos permite entender desde una perspectiva donde podemos evitarnos golpear. Pero si no evitamos golpear y nos golpeamos, empecemos a ver de que ese es el camino o la forma en la que Dios nos está encontrando en medio de la nada para convertirse en nuestro todo. Dios, a través de su Espíritu Santo, tiene la capacidad de completar todo lo vacío, de crear de la nada la vida, de en medio de la muerte resucitar, de en medio de la nada encarnarse y venirse a la tierra, como dijo el profeta.
en medio de un cementerio. Lo muerto resucitar y no solamente cobrar vida humana, sino también vida espiritual. La plenitud es la forma en la que Dios satisface, llamémoslo así, y completa todo lo que en nuestras vidas está insatisfecho, no por nuestros caprichos, sino porque simple y sencillamente al estar satisfechos es porque hemos despertado, como decía David, a la semejanza con Dios. Dios nos ha conducido por el proceso de la vida para que nosotros entendamos que el único camino, la única verdad y la única vida es Él. Amén. Vamos a ver lo que dice Juan 12:24. Dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La única forma en la que nosotros podemos llevar el fruto de Dios es de que hayan cosas en nuestras vidas que empiecen a morir, para que de esa forma sea la única forma en la que podamos avanzar a la vida. Solo lo muerto puede vivir. ¿Qué es la muerte? La carencia de la vida, la ausencia de vida. Yo de verdad creo que el Señor nos ha llevado en un proceso en donde Dios se puede y se debe convertir en lo que dice en diseño Él es. Y lo que Dios en diseño Él es, y por carácter Él es, y por naturaleza Él es de que Él se convierta en la razón de nuestra vida, que Él se convierta en nuestro todo, que Él en medio de la nada empiece a producir lo que Él contiene, que empiece a manifestar la gloria y la plenitud, que empiece a suministrar, que empiece a completar, que empiece a satisfacer aquellas necesidades que muy probablemente solamente pueden ser llenadas en nuestra alma por Dios. Hemos estado tan necesitados, insatisfechos y tan vacíos, que eso nos hace saber y recordar a nosotros que necesitamos volver nuestros ojos a Dios, porque Dios por carácter y naturaleza lo es todo. Tú necesitas tu plenitud, a tu pleroma, a tu suministro de vida, para abrir los ojos, para poder entender y tener otra perspectiva, para crecer en ese carácter, para que en tu manera de hablar, incluso en medio de los desafíos, tú puedas, en medio de la nada, como parte del carácter de Dios, empezar a ver lo que Dios está viendo, lo que Dios en ti está produciendo. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 12:9. Y esto se lo dijo a Pablo, y dice el Señor: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a darnos cuenta nosotros que nosotros como seres humanos estamos llenos de debilidades. Pablo le estaba pidiendo a Dios que le quitara algo de su vida, y el Señor le dice: bástate en mi gracia, para que entiendas que dentro de tu debilidad, dentro de tu vacío, yo puedo ser tu todo. Hay cosas en nuestras vidas que están ahí presentes para que entendamos que esos vacíos, esas debilidades tienen un dueño, y no se nos olvide que la única forma de poder llenar esa debilidad es a través de Dios. Hay recordatorios en nuestra carne, hay recordatorios en nuestras vidas que nos hacen saber todo el tiempo que esos vacíos lo único que nos reflejan es que requieren y necesitan la presencia gobernante de Dios. En la debilidad, que es la falta de fuerza, que puede ser la debilidad, en ocasiones puede ser fragilidad, puede ser enfermedad,
Puede que tengas un temperamento tan volátil, no para andar destruyendo gente, sino para recordarte que eres débil en eso. Y por eso necesitas la fuerza de quien es el fuerte, de quien lo llena todo. Tal vez tu debilidad es deprimirte fácilmente, pero esa debilidad lo que te recuerda es que ese vacío lo que necesita es el control de quien lo llena todo. Por eso es que llega un momento en el que Pablo dice: me voy a gloriar en las debilidades, porque son un recordatorio de que necesito todo el tiempo a la plenitud, al pleroma, al suministro de vida. Y por eso es que nosotros vemos en Joel 3:10, y con esto voy finalizando, algo que en lo personal transforma mucho mi corazón. Y en Joel 3:10 dice: forjad espadas de vuestros asaones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. En este momento el profeta estaba viviendo plagas, la iglesia estaba siendo, los cristianos, los creyentes estaban siendo perseguidos, asesinados. Y en medio de ese escenario el profeta decía, ¿verdad? Diga el débil, fuerte soy. Y eso me recuerda a esto que dijo Pablo y en lo que Cristo de alguna manera se convierte. Si existe una debilidad en nuestras vidas, es para poder ser fortalecidos, porque en esa debilidad se perfecciona el amor de Cristo, porque en esa debilidad Cristo, a través de su Espíritu Santo, se convierte en nuestro todo. Así que no es tiempo de que tus pensamientos, tus acciones claudiquen. No es tiempo de que seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y la forma de entender esto es que aún en medio de la nada lo contenemos todo. Y si lo contenemos todo, tenemos la oportunidad de parte de Dios para manifestar ese todo aún en medio de la nada. Porque Dios, por carácter y naturaleza, de la nada lo ha hecho absolutamente todo. Hasta el universo fue creado en medio de la nada. De la muerte cobró vida. Porque esa naturaleza es la que nosotros como hijos de Dios necesitamos para avanzar, para creer, para seguir triunfando a través de Cristo y seguir venciendo. Y es de que tenemos su espíritu. ¿Quiénes creen que tienen su espíritu? Yo creo que tenemos ese espíritu sobrehumano, sobrenatural, sobreabundante para avanzar gloriosa y poderosamente en esta vida, triunfantes y victoriosos, sabiendo que en medio de la nada lo contenemos todo, porque Él es todo en nuestras vidas. Amén.